tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo ya viernes 8 de diciembre de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. El Pleno de la Corte estableció que limitaría la defensa adecuada, evitar que la defensa de un inculpado trate de demostrar que la Fiscalía tiene la intención de fabricar culpables. El monto de las pensiones que otorga el ISSSTE deben cuantificarse en unidades de medida. La Defensoría Pública Federal seguirá trabajando para que Israel Vallarta siga su proceso en libertad. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 34-2023 y acumuladas, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Guerrero que preveían el cobro de distintos tributos, entre ellas las que gravaban el pago de impuestos y derechos municipales, tales como licencias, permisos y autorizaciones, así como servicios catastrales de tránsito y agua potable, por violar los derechos de legalidad y seguridad jurídica al no estar ligadas a la verdadera capacidad contributiva de los causantes, además de las que cobraban derechos por la búsqueda de información, expedición de copias y certificados no relacionados con el acceso a la información, por violar el principio de proporcionalidad tributaria, pues no guardaban una relación razonable con el costo de los servicios y los materiales utilizados. El Pleno de la Corte emitió un criterio obligatorio en materia de defensa adecuada que establece que cuando la defensa de la parte inculpada busca presentar argumentos dirigidos a cuestionar la mala fe de la Fiscalía en la instrucción general del proceso, el Tribunal de Juicio Oral debe permitir su exposición sin descalificarlos como cuestiones ajenas a la litis, pues estaría limitando indebidamente el pleno ejercicio de la defensa. Argumentó que un proceso penal respetuoso del debido proceso e interesado en la verdad histórica debe permitir a la defensa probar libremente que la Fiscalía actúa con la intención de fabricar culpables. Si la defensa es quien realiza esta afirmación, corresponde a ella corroborarlas y sustanciarlas en consecuencia. Si esa línea de argumentación es limitada por el Tribunal de Juicio Oral, eso equivale a limitar ilegítimamente la defensa, lo que podría traducirse en un acto que favorece a la Fiscalía, hecho que afectará la presunción de inocencia. La consecuencia de ello sería la emisión de sentencias laxas y arbitrarias y a la larga indolentes ante la privación de la libertad de personas inocentes, lo que terminaría por afectar a las personas en situación de desventaja, como las que se encuentran en pobreza o bajo alguna forma de discriminación, quienes son las que mayores dificultades enfrentan para conseguir una defensa activa y de calidad. Y la Escuela Federal de Formación Judicial se unió a la campaña del Poder Judicial de la Federación para construir espacios libres de violencia en contra de las mujeres. La directora de la institución, Josefina Cortés Campos, indicó que contar con espacios libres de violencia es una condición indispensable para garantizar el libre desarrollo de la personalidad en condiciones dignas. Trabajemos, comprometámonos, esforcémonos por construir espacios libres de violencia, no solo al interior del Poder Judicial de la Federación, también en la sociedad, en su conjunto. Trabajemos porque niñas, jóvenes, adolescentes y adultas mayores puedan vivir sin violencia. Se precisó que en el Consejo de la Judicatura se cuenta con instancias para acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia y acoso sexual y laboral. Ejerzamos nuestro derecho y alcemos la voz ante la más mínima anomalía. No normalicemos estas situaciones de acoso o de cualquier otra forma de violencia sexual. La jueza Verónica Gutiérrez Fuentes se pronunció a favor de excluir expresiones que perpetúan la violencia en contra de las mujeres y por erradicar la violencia en el ámbito laboral, ya que es una forma de abuso de poder cuya finalidad es excluir, aislar y someter. Pongamos un alto a la violencia contra las mujeres. Tu voz es importante para erradicarla. El silencio y la indiferencia también son violencia.
En otra información, el Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que, de acuerdo con lo establecido por la segunda sala de la Corte, el monto máximo de la pensión jubilatoria para los trabajadores del Estado debe cuantificarse con base en la unidad de medida y actualización. Ello con independencia de que la pensión se haya obtenido con anterioridad a la vigencia del decreto que reformó diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. La única excepción se refiere a aquellos asegurados que posterior con la reforma se le hubiera otorgado una pensión jubilatoria calculada en el monto máximo de 10 veces el salario mínimo, ya sea porque así lo determinó el ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoriada que así lo haya determinado. La magistrada Marta Elena Mejía, del Tribunal Electoral de Morelos e integrante de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, señaló que debemos impulsar la solidaridad con quienes defienden los derechos de las mujeres a fin de conseguir un mundo libre de violencia de género. Resaltó la importancia de las acciones afirmativas como un mecanismo de profundización de la democracia en favor de los grupos históricamente marginados, pues fomentan su inclusión y representación en la toma de decisiones públicas. Todos y todas hemos colaborado para transformar la realidad, los partidos acatando a golpe de sentencia dichas medidas, las mujeres haciendo presencia y posicionándose, la sociedad cambiando de mentalidad y las instituciones promoviendo el cambio cultural. Debemos seguir abonando para consolidar este cambio. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste la Ley Ingrid y la Ley Monse, normas que buscan proteger la intimidad y dignidad de las víctimas de violencia de género. Tras el feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020, se filtraron fotos de sus restos, tras lo cual se reformó el Código Penal de la Ciudad de México para sancionar la difusión indebida de este tipo de información de las carpetas de investigación. Por otra parte, en 2021, el feminicida de Montserrat Bendímez, en Veracruz, recibió ayuda para fugarse y encubrir el delito por más de un año, por lo que se impulsaron cambios para eliminar la exclusión de responsabilidad en feminicidio para familiares y conocidos del responsable y así evitar la impunidad. La Defensoría Pública Federal recordó que este viernes 8 de diciembre se cumplen 18 años de la detención arbitraria y tortura y diversas violaciones cometidas por la Agencia Federal de Investigación de la entonces PGR en contra de Israel Vallarta. Vallarta, de 53 años, se encuentra en prisión preventiva desde hace 18 años. No ha sido sentenciado por los delitos que se le imputan de delincuencia organizada y secuestro. Ante ello, la Defensoría Pública Federal continuará impulsando estrategias que permitan que recupere su libertad en el menor tiempo posible. Incluso recordó que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó cambiar la prisión preventiva a Vallarta por arresto domiciliario con el fin de evitar que su salud siga deteriorándose. Además, el Ministerio Público Federal ha impugnado la resolución que ordena a un tribunal de apelación pronunciarse sobre el estándar del plazo razonable en el proceso penal y sobre la necesidad de mantener la prisión preventiva. El caso de Israel Vallarta y su hermano Mario es reflejo de las graves violaciones a derechos humanos que permean en el sistema de justicia penal tradicional, de la necesidad de excluir las pruebas obtenidas bajo tortura y evitar que las personas procesadas permanezcan tanto tiempo en prisión preventiva. Indicó que la Defensoría Pública continuará trabajando para el cese de la prisión preventiva y recordó que a la fecha ha presentado 1.736 medios de defensa contra el uso excesivo y arbitrario de dicha medida cautelar, obteniendo en 362 casos resultados favorables. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Continúa con nosotros. Al regresar, Gobierno de Campeche utilizó recursos públicos con fines electorales. Continuamos con las noticias.
La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y otros funcionarios de su gabinete hicieron uso indebido de recursos públicos y vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad con la difusión del programa Martes de Jaguar en redes sociales, determinó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Lo anterior porque las expresiones ahí vertidas tuvieron como intención llamar al voto a favor de Morena y no por el PRI en el contexto de las elecciones en las que se renovará la integración de la Cámara de Diputados. La frase denunciada y que fue pronunciada por la mandataria en la emisión del programa Martes del Jaguar del pasado 25 de julio fue la siguiente. Bueno, por eso, muchachos, nosotros por lo pronto ni un voto que no sea de Morena, Por las dudas hay que protegernos, porque la cosa se está poniendo difícil. Sin embargo, esta frase no puede ni debe leerse de manera aislada. Tenemos que considerar el contexto en el que se emite. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua valorar todas las pruebas relacionadas con las infracciones que declaró inexistentes por uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad atribuidas a diputados locales de la entidad por presunto abandono de funciones legislativas, tal como lo denunciaron legisladores del PAN. Por ello, revocó la sentencia del Tribunal de Chihuahua para que emita una nueva resolución. Se estima que el tribunal local debió valorar de manera adecuada la totalidad de las pruebas, tanto las técnicas aportadas por la parte actora, como las documentales remitidas en atención a los requerimientos realizados por el Instituto Local. En tanto, la Sala Regional Ciudad de México determinó que una senadora de la República difundió propaganda gubernamental fuera del plazo establecido e incurrió en promoción personalizada debido a la difusión de su informe de labores en Morelos en el tiempo que no correspondía. Lo anterior al revocar parcialmente una resolución del Tribunal Electoral de aquel estado que había calificado como inexistentes dichas infracciones, ya que se limitó únicamente a revisar la fecha de retiro de propaganda y no la manera en que el informe de labores se difundió en canales digitales, como lo denunció el PAN. La propuesta se razona que los agravios del partido son fundados porque, en efecto, existe un vicio de congruencia interna y externa en la resolución impugnada, derivado de la interpretación indebida del artículo 242, párrafo quinto de la Ley Electoral y del Contrato de Prestación de Servicios. En la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca, Morelos, concluyó el seminario especializado para operadores jurídicos sobre sentencias en materia de género y derechos humanos, organizado por la Suprema Corte y el Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial de Michoacán organizó el primer encuentro nacional de conciliación y justicia laboral, en el que especialistas de distintas partes del país intercambiaron enfoques, opiniones y perspectivas para contribuir a mejorar la práctica judicial en la materia. Juezas, jueces, personal jurisdiccional y de las Procuradurías de Protección de la Infancia y de la Familia de la región sureste del país participaron en la capacitación en materia de pensiones alimenticias y sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes. Con el objetivo de fortalecer la inclusión y atención a grupos vulnerables, el Poder Judicial de Baja California capacitó a intérpretes y traductores indígenas de las diversas lenguas maternas en la entidad en estrategias de mediación y conciliación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y continuando con la información, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, en colaboración con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lanzó una nueva serie de los cuadernos de jurisprudencia en los que explica de manera accesible, clara e integral las resoluciones de este tribunal internacional. La colección lleva por título Líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el primer tomo versa sobre la independencia judicial. Reúne los fallos del Tribunal Interamericano en la materia. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio del Centro de Estudios Constitucionales. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en nuestra señal y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Este sábado a las 18:30 horas siga Semanario Judicial.
Resumen semanal de noticias con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Agradezco su atención, que tenga excelente fin de semana. Hasta pronto.